Muy buenas tardes, colegas. Por favor, les pido unos 4 minutitos, 4:05, estamos empezando. Vamos a admitir, por favor, a los colegas. Pásame, Maya. Tengo consumo ahorita, siéntate. Yo creo que aquí una vez que me ha ocasionado es poder sacar un lado mío que no conocía, un lado muy vulnerable. Muy buenas tardes a todos los colegas presentes. Vamos a dar inicio a esta asistencia técnica. Por favor, quisiera que la profesora Jenny, especialista del UGEL Antabamba, me confirme. ¿Está en sala? Sí, estoy en sala, profesora Rosa. Ya, profesor, entonces iniciamos la asistencia mientras usted va admitiendo, por favor, a los maestros. Ya, muy bien, maestra, está bien. Ya. Entonces, nuevamente, un saludo cordial a todos los maestros, maestras, tanto de los niveles de primaria y secundaria, así como a los especialistas del área de comunicación que están presentes en esta sala. Muy bien, quiero empezar recordándoles que pues en Apurímac estamos impulsando un gran proyecto
el proyecto de la lectura Apurímac lee, Apurímac crece, que es un proyecto que está orientado a mejorar los niveles de comprensión lectora y también, por ende, el logro de aprendizajes. Dentro de este proyecto, que ya estoy segura ha llegado a todas las instituciones educativas, porque en el mes de marzo todavía hemos emitido a cada una de las SUGELES, se han programado diferentes actividades con el objetivo de fomentar ese hábito a la lectura y sobre todo la comprensión lectora, ¿no? Entonces tenemos en la directiva 003, tenemos actividades como la hora de lectura regional, que consiste en que cada institución educativa debe destinar unos 20 minutos de lectura diaria. ¿Por qué lectura diaria? Porque sabemos que un hábito se forma cuando se va practicando en forma permanente, cotidiana, ¿no? Entonces, la lectura debe ser parte de nuestra actividad diaria. Vamos a destinar, pues, esos 20 minutos, ¿no? Y en la directiva está ya con algunos alcances, tanto para los niveles de primaria y secundaria, así como también del nivel inicial. Otra actividad es leyendo en familia, otra actividad, parques y plazas que hablan, que viene a ser en actividades importantes, ¿no? También se va a llevar a cabo el concurso regional de comprensión lectora, tanto en nivel primaria y secundaria, eso articulando con el concurso nacional de comprensión lectora. Habrá un evento también de promoción de la lectura, de difusión, sensibilización, que es la Maratón de la Lectura, el 8 de septiembre, que es el día de la alfabetización. El Festival Regional de Lectura se realizará en el mes de noviembre como una forma de donde los estudiantes van a reflejar todas sus producciones que han podido ejecutar durante todo el año. Entonces, son varias actividades que tenemos en marcha. Cada una de estas actividades implican muchas otras. En ocasión anterior habíamos hecho también una asistencia técnica específicamente para este proyecto y lo que era parques y plazas que hablan, ¿no? Que hemos desarrollado con motivo de la celebración del Día de Apurímac. Hoy día también queremos seguir, este proyecto lo vamos a trabajar de forma permanente durante todo el año a través de múltiples actividades, ¿no? Entonces, las asistencias van a ser permanentes. En algunas ocasiones serán brindadas por el equipo de la DREA, de las UGELES, y en otras ocasiones también vamos a pedir algunos apoyos del ministerio y así, de sucesivas personalidades, ¿no? Que estén también en colaboración con nosotros. Muy bien, entonces, coleguitas, en el marco de este proyecto, nosotros, el equipo de comunicación de la Dirección Regional de Cusco Pásamelo, apúrate. y las UGELES hemos planificado esta asistencia técnica en 4 semanas. De tal manera que todos los especialistas del área de comunicación estamos involucradas en este trabajo. Y quiero pues señalar que el propósito de estas asistencias es fortalecer las capacidades lectoras de los maestros de educación básica regular en ese marco del proyecto Apurímac lee, Apurímac crece, ¿no? Que tiene ese objetivo de mejorar los niveles de comprensión lectora y por lo tanto de los aprendizajes. Entonces yo quiero presentar a todo ese equipo que se va a hacer cargo de estas 4 semanas, 4 jueves que vamos a estar en estas asistencias con diferentes temas, todos relacionados a fortalecer estrategias de comprensión lectora. En esta primera ocasión, mi persona, ¿no? Rosa Mantilla, que soy especialista de la DREA, y la profesora de la UGEL Antabamba, la especialista Jenny Ponceda Lazo, somos las 2 especialistas encargadas de dirigir este primer bloque. A la próxima semana, igualmente los especialistas de la UGEL Aymaraes y Huancarama van a estar haciéndose cargo
de otra temática, al profesor Ignacio Prada y a la profesora Yanet Chirinos, que también seguro que están en esta sala. Ellos van a ser los responsables de dirigir la siguiente semana. Igualmente el profesor Carlos, la profesora Reinaldina Guamán, el profesor Reinaldina Guamán de la UGEL Andahuaylas, el profesor Carlos Chávez de la UGEL Chincheros, la profesora Susana Quispe de la UGEL Cotabambas, el profesor Alvis Hipólito de la UGEL Abancay. También en otras 2 semanas estarán dirigiendo estos talleres con las temáticas de los tipos de texto, la estructura de los tipos de texto, el propósito y finalmente el último bloque, la profesora Juliette Wharton de la UGEL Grau, el profesor Alvis van a hacer también una ponencia sobre estrategias en textos discontinuos, de tal manera que podamos dar una asistencia en forma breve, dinámica y con muchos ejemplos, ¿no? Que nos permita fortalecernos primero a nosotros, ¿no? Voy a pedir, por favor, que cierren sus micrófonos para poder escucharnos. Muy bien, colegas. Entonces, nadie da lo que no tiene, ¿no? Si no tenemos ese fortalecimiento de un buen manejo de las estrategias de comprensión lectora, pues no solo es leer los textos por leer, sino es leer también utilizando ciertas estrategias que primero deben ser dominadas, conocidas, manejadas por nosotros, los maestros. Muy bien, a ver, entonces vamos a empezar motivándonos. Y pues yo sé que todos nosotros los maestros siempre tenemos dentro de nosotros ese espíritu pues de ir buscando cosas nuevas, innovadoras, ¿no? Cosas que les guste a nuestros estudiantes, ¿no? En ese sentido, la lectura siempre debe ser un acto placentero. Si queremos formar el hábito de la lectura, tiene que ser un acto de disfrute y no debe ser una obligación o un examen o una tarea, ¿no? Lógicamente que sí, tenemos que pues en algún momento tomar una evaluación de una lectura, un examen, pero si nosotros queremos ir en este proyecto, primero desarrollar ese hábito, esas ganas por la lectura, tenemos que hacerlo de una manera placentera, empezando por la lectura que a ellos les interesa. Por eso que es importante descubrir sus gustos de la lectura. Nosotros como maestros debemos hacer un diagnóstico de las preferencias lectoras de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de lectura? ¿Qué textos les gusta? Y empezar por esto, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene que elegirse pues esos textos que tengan relación con el entorno en que viven. En este caso vamos a hacer también la lectura en familia, tendrá que ser lecturas que les gustan a los chicos, a sus hijos, a los estudiantes, ¿no? De esta manera, pues, siempre una persona que le interesa, que le gusta, lo va a hacer con placer, ¿no? Y Jorge Luis Borges, por ejemplo, un gran escritor argentino, nos decía él, si un texto te aburre, no sigas leyendo, porque una lectura no es para contentar al maestro, no es para compensar el sistema, no es para el examen, es para que el alumno disfrute, busque nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas vías de solución. Parecería esto tan simple, maestros, pero requiere todo un trabajo de ir descubriendo junto con nuestros estudiantes esos intereses. Yo sé que ellos mismos, seguro que ahora por la facilidad de la tecnología ya han incursionado en muchos textos, en muchas lecturas, que definitivamente ellos serían en muchas ocasiones los que propongan las lecturas, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, a ver, acá dentro de las actividades de este proyecto de lectura, Apurímac Lee, Apurímac Crece, hay una actividad importante, que es la hora de la lectura regional, 20 minutos de lectura. Seguro que ya muchos ya estamos ejecutando y lo que hoy queremos es darles algunas pinceladas, algunas ideas fuertes
Rosa, ¿no? Que ustedes deben usar en esta hora. Hay muchas estrategias que las vamos a trabajar, como les decimos, poco a poco a través de del transcurso de todo el año, pero hoy día vamos a poner énfasis en una estrategia sumamente importante, básica, que todos debemos utilizarlas, ¿no? Nosotros también como maestros, cuando hacemos una lectura de un libro, siempre debemos hacer uso de esta estrategia. ¿Cuál es? El subrayado, ¿no es cierto? El subrayado es una estrategia tan antigua, tan actual, y también seguirá siendo una estrategia que seguiremos utilizando. ¿Por qué es importante? Porque nosotros cuando leemos es imposible que podamos grabar todo el texto, ¿cierto? Si es un texto, de repente una lectura pequeña o una lectura completa, es importante siempre hacer uso de esta estrategia del subrayado. ¿Por qué? Porque nosotros a través del subrayado identificamos lo más importante, ¿no? Las ideas relevantes. Entonces, le digo por experiencia, porque también he sido muchos años maestra de aula, y lógicamente que hay veces le decimos a nuestros estudiantes, a ver, ahora vamos a leer esta lectura y ustedes subrayen lo más importante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el estudiante, pues, le parece importante de repente el primer párrafo, el último, y va subrayando lo que le parece, ¿no? Y en muchas ocasiones no le hacemos el refuerzo, colegas. Entonces, es importante que nuestros estudiantes sepan identificar qué es lo más relevante en un texto, cómo reconocer lo más importante. De repente alguno de ustedes me estará diciendo, ay, eso es lo más fácil, el subrayado, ¿no? ¿Qué? Eso es lo más fácil, todos practicamos porque le hacemos un rayado a cualquier parte del texto, pero no es a cualquier parte, es a las ideas más relevantes. Entonces, hoy queremos fortalecerlos en esa estrategia, con Es un este pequeño matrimonio la lancha, ejemplo, cabe. ¿no? Profesor Freddy, por favor, apague su audio. Entonces, tanto en textos literarios como en textos no literarios utilizamos el subrayado. Pero ¿en qué tenemos mayor dificultad? En los textos no literarios, ¿no? Porque los textos literarios, los cuentos, las fábulas, leyendas, son más fáciles de comprender porque el lenguaje es más sencillo, es un texto donde no hay idea principal. En un texto no literario hay hechos, ¿no? Hechos más importantes. Pero en un texto no literario sí hay ideas principales, secundarias, y de eso se trata, ¿no? Vamos a dar lectura a este pequeño texto. El cóndor andino es un texto sencillo, expositivo, ¿no? En el que vamos a dar a conocer sobre lo que es el cóndor andino, ¿no? Yo, a ver, voy a pedir la participación de algunas colegas, estoy un poquito mal de la garganta. Le voy a pedir que me ayuden a leer cada uno de los párrafos. Ahora el profesor Cecilio, profesor, ayúdeme a leer el cóndor andino, el primer párrafo. ¿O alguna maestra voluntaria? Por favor. El cóndor andino es una ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar, dado su gran peso hasta 15 kilogramos, incluso su ingente envergadura de alas de 3 metros, necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. Por ello, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas donde pueden planear Sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. A ver, maestra, en este pequeño, ustedes saben que todo texto está formado por párrafos, ¿no? Y cada párrafo está formado por ideas, que siempre están separadas por los puntos. A ver, en este pequeño párrafo, se está hablando del cóndor andino. ¿Qué nos está diciendo, profesora? ¿Qué nos está diciendo?
¿Qué es lo más importante? A ver qué nos está diciendo acá. Que es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar. Ya, es un grave, vamos subrayando, es un ave enorme, hasta ahí, enorme. Si yo digo que se encuentra entre las más grandes aves del mundo capaces de volar, eso ya es una explicación de esto que está diciendo es un ave enorme. O sea, lo que yo debo resaltar, rescatar, es un ave enorme. Lo demás ya se está explicando, ¿no? Dado su gran peso, y acá me está explicando, es una idea secundaria, ¿no? ¿Cuál es la función de las ideas secundarias? Es explicar, ejemplificar, precisar, especificar, ¿no? Dado su gran peso, y me pone acá hasta 5 kilogramos, incluso gente envergadura de 3 metros necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. Todo esto ha sido una explicación de esta primera idea, que es el cóndor es un ave enorme, ¿no? Por eso estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire, ¿no? Entonces, en este primer párrafo, acá también, ¿no? Complementa su gran peso, ¿no es cierto? El peso, el enorme tamaño, ¿de qué nos está hablando? A ver, en este primer párrafo, entonces, ¿qué sería? A ver, sería lo ideal hacer esta asistencia de forma presencial, pero tratemos de partir. ¿Serían características? Muy bien, muy grande, algo más pequeñito, a ver qué podría ser. ¿Qué dentro de esas características, cuando digo un ave enorme, qué cosa es? Gran peso, ¿qué cosa es? A ver. Descripción física. No, descripción física sería tamaño, muy bien, es el tamaño, ¿no es cierto? Me está hablando del cóndor, muy bien, profesor. Tamaño. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, ¿ve? Así van saliendo las ideas y ayudarles, ¿no? Características es muy grande, pero en este caso, en este primer párrafo, solo está hablando de ese tamaño, ¿no? Del tamaño del cóndor. Muy bien, vamos a ver en el segundo párrafo. Ya dice. A ver, voy a pedir a otro coleguita que nos ayude, por favor. Luego a todos los voluntarios les daré un premio, a ver, terminada la asistencia técnica. Yo, maestra, yo voy a dar lectura. A ver, adelante. ¿Su nombre, profesora? Miriam. Profesora Miriam, adelante. A ver, el segundo párrafo. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también cerca de las costas, donde abundan las brisas marinas, e incluso en desiertos con fuertes corrientes térmicas. Ya, muy bien. A ver, usted misma, profesora. Acá, ¿de qué nos sigue hablando? En el segundo párrafo estará hablando sobre el hábitat, los cóndores. A ver. Vamos a sacar. A ver, acá nos está diciendo vive, ¿no? Eso es. Ajá. ¿Qué subrayaría? En zonas montañosas. En zonas montañosas, ¿no es cierto? Subrayo. ¿Algo más? Zonas montañosas. También cerca de las costas. Cerca de las costas. Costas, brisas marinas. En desiertos también, ¿no? En desiertos, eso es. ¿Todo esto a qué se refiere? Hábitat. Hábitat, ¿no es cierto? Vive, ¿no es cierto? Es el lugar donde vive. Entonces, su hábitat. Entonces, este segundo párrafo nos está hablando sobre el hábitat de los cóndores, ¿no? Tanto en el primer párrafo, en el segundo hablamos de lo mismo. A ver, otro coleguita, por favor. ¿Nos podría leer otro? Yo, por favor. ¿Su nombre, profesora? Cecilia. Cecilia, adelante, profesora Cecilia. Gracias por su apoyo. Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico collar blanco, además de algunas marcas del mismo color en las alas. Al igual que sus parientes, los cóndores californianos, los andinos, lucen cabezas calvas.
Ya, muy bien. A ver, acá, ¿de qué nos está hablando, profesora? Nos está hablando de las características del cóndor, del cómo es, nos está describiendo sus características físicas. Su aspecto, características físicas, puedo decir, su aspecto. Con su aspecto físico. Externo, ¿no? Externo también puede ser característica Claro, física. todo lo que se puede visibilizar. Ajá, todo lo que se... Entonces, ¿cómo era? ¿Qué subrayaría? Negros, ¿no es cierto? Suelen ser negros, collar blanco. Ya. Algunas marcas, el mismo color en las alas. Marcas en las alas, ¿no es cierto? Sí, cabezas calvas. Muy bien, subrayado. Entonces nos está hablando acá del color. De su color. De su color, de su apariencia externa, ¿no? Apariencia externa. Muy bien. Ahora sigamos. A ver, otro coleguita acá. Sigamos con el texto. Sigamos, por favor. ¿Algún colega, por favor? La profesora Jessica. Yo, profesora. A ver, adelante, profesora. ¿Su nombre? Delia. Profesora Delia, le escuchamos. Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o domesticados. Al consumir sus cuerpos, realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. En la costa, los cóndores se alimentan de animales marinos muertos, como focas o peces. Estas aves carecen de las afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o incluso polluelos. A ver, usted misma, profesora, hacemos el ejercicio. ¿Qué tendríamos que resaltar de este párrafo? Nos sigue hablando de los cóndores, ¿verdad? Sí, ¿Qué así tendríamos es. que resaltar? Su alimentación. A ver, vamos a poner. Trata de la alimentación y se podría subrayar. ¿Qué podríamos subrayar? Siempre cóndores. están atentos en busca de carroña. Ajá. O sea, son carroñeros, ¿no? Ajá, así es. Ya. ¿Qué más? ¿Hay algo más que podríamos Mira, lo demás es una explicación. Son buitres ya. Carroña, mira, que compone la mayor parte de su dieta. Esa es una explicación, una complementación. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya también es una explicación. Ya sean salvajes, domesticados, al consumir sus cuerpos, seguimos hablando de la carroña. Realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. En la costa los cóndores se alimentan de animales marinos muertos como focas o peces. Igual, siempre es carroña, ¿no? Estas aves carecen de afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o crías. Mire, solo en este párrafo, esta idea nomás ya nos da la explicación de todo esto. Entonces, ¿de qué nos está hablando, profesor, acá? De la alimentación. De la alimentación. Alimentación. Muy bien. Y el último párrafo, por favor. Invitamos a otra colega, por favor. Bien. Estas Adelante, enormes su nombre, profesora. Jessica. Buenas tardes. Jessica, a ver, buenas tardes. Jessica, estas enormes aves, no obstante su majestuosidad, se reproducen lentamente. Cada pareja reproductora solo tiene una cría cada 2 años y ambos progenitores deben cuidar de ella durante un año entero. Muy bien. Entonces, ¿cuál será lo más importante acá? Reproducción. Acá dice se reproducen. ¿Cómo se reproducen? Lentamente. ¿No? Entonces, acá nos está hablando de la reproducción. Reproducción. Miren, este ejercicio sencillo, colegas,
este ejercicio sencillo, si cuando nosotros hacemos la hora de la lectura, llevamos un texto así pequeñito, porque tenemos que empezar con lecturas pequeñas, con lecturas sencillas. No podemos empezar con lecturas complejas, ¿no? Si empezamos con lecturas complejas, ¿qué va a pasar? Ellos se van a cansar, no van a entender y no les va a gustar leer. Al leer una lectura como esta, así pequeñita, y al hacer este ejercicio, a ver, ¿por qué sería esta parte del subrayado? Así como les he ido explicando, ¿no? Porque esto ya no, esto ya complementa, esto ya explica. Nuestros estudiantes van a habituarse a hacer un buen subrayado. Y esto lo deben manejar todos los profesores de todas las áreas, no necesariamente de comunicación. En CIT, en personal, en todas las áreas leemos, ¿no? Hacemos lectura. Y al enseñarles a saber subrayar y saber identificar lo más importante, estamos leyendo con estrategias, ¿no? Ay, muchas gracias. Por favor, cierren sus micros, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos acá un texto donde hemos subrayado y a su costadito hemos puesto, ¿no?, lo más resaltante de cada párrafo. Muy bien, ¿para qué he hecho este proceso? He hecho porque ¿para qué subrayo? Subrayo para saber reconocer primero el tema y luego la idea principal, ¿no es cierto?, de un texto, porque eso es, si yo he leído este texto y me dicen, a ver, ¿de qué trataba el texto? Ah, no sé, trataba del cóndor. ¿Y qué decía del cóndor? No sé, no he entendido nada, pues he leído por leer, ¿no? Pero ¿cómo es que yo voy a saber identificar bien el tema y la idea principal? Por este subrayado. Les voy a demostrar en este ejemplo, miren. Antes vamos a recordar lo que ya sabemos, ¿no? Siempre, antes de toda lectura, siempre se debe hacer 2 lecturas. Una lectura para conocer la lectura, de qué trata, y en la segunda lectura ya se hace el subrayado. Ahora si tenemos ya un buen manejo, nuestros alumnos ya tienen buena estrategia, en la primera lectura pueden empezar a subrayar. Pero si no tienen, ustedes saben cómo están sus estudiantes, siempre hagamos 2 lecturas. La primera lectura, una general, para ver de qué trata, y en la segunda ya puede ser guiada con ustedes, ¿no? A ver, veamos a leer juntos, a ver cuál has subrayado tú, Juan, Pedro, etcétera, y le vamos aclarando, ¿no? Entonces, luego que hemos hecho este subrayado, pues tenemos que saber reconocer el tema, ¿no? El tema es ¿de qué trata? Responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿No? Si yo les pregunto acá, ¿de qué trata este texto? ¿De qué trata? ¿Qué ha pasado? No arranca. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Del cóndor andino. Porque está fácil, ¿no? Es que es una lectura sencilla, hemos empezado por lo fácil, porque acá habla del cóndor andino, en el segundo el cóndor andino, el tercero el cóndor andino, y está bien clarísimo, el cuarto los cóndores, estas enormes aves, todo nos está hablando del cóndor. O sea, profesora, hay veces... disculpe. Sí. Profesora, buenas tardes, colega, buenas tardes. Habla de las características del cóndor. Ajá, sí, pero la pregunta es ¿de qué trata el texto? Solamente se expresa en una palabra o frase nominal. El tema siempre va a ser solo una palabrita o una frase nominal. ¿Ya? En el tema solo se expone, no se afirma ni se niega. Por ejemplo, acá, ¿de qué trata el texto? Del cóndor andino. No voy a decir el cóndor andino es un ave enorme. No, si yo digo eso ya no es tema, ya será otra cosa, ¿no? Entonces, el tema siempre es una palabrita o una frase nominal, o sea, quiere decir una frase que no tiene verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, a ver, la ley de la selección natural es una frase nominal. La narrativa oral, la contaminación ambiental, calentamiento global, el cóndor andino, etcétera, etcétera. Expresiones como esas son el tema, ¿ya? Muy bien. Entonces, para yo hacer una primera comprensión, lo recomendable primero es subrayar. Una vez que subrayo, luego me pregunto, ¿de qué trata el texto? Y automáticamente, viendo mis subrayados, ¿de qué voy a ver? Cóndores, todo y subrayado. Cóndor, cóndor, cóndor. ¿De qué trata? Entonces, el tema es la idea más reiterativa, ¿no? ¿De qué trata? Del cóndor andino. Muy bien. Ahora, la idea principal.
la idea principal. Responde a la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? En este caso, la idea principal siempre es una oración, coleguitas, siempre es una oración. Y esto quiere decir que esa oración puede afirmar o puede negar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá vamos a ver las diferencias. Mira, si yo digo que el tema es la ley de la selección natural, la idea principal tiene que ser una oración, será la ley de la selección natural es el pilar de la evolución. Por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Ya le estoy poniendo de acá que está en una frase, voy a poner de acá que está en una frase nominal, acá la ley de la selección natural es el pilar de la evolución. Ya le estoy poniendo más, le estoy poniendo en oración. Por ejemplo, en el tema, si el tema fuera la narrativa oral, ¿cuál sería la idea principal? Una oración. La narrativa oral sigue vigente en la cultura humana a pesar de los cambios y el paso del tiempo, ¿no? Si el tema fuera contaminación ambiental, ¿cuál sería la idea principal? Una oración. La contaminación ambiental afecta la salud de las personas, ¿no? Entonces, acá vemos categóricamente que estas expresiones están afirmando. Pueden afirmar o pueden negar. Esas precisiones nos ayudan a tener claridad. Nosotros como maestros debemos tener un buen manejo de todo ¿no? Para poder orientar a nuestros estudiantes. Entonces, acá yo les he traído, En miren. nuestra lectura, maestra. Un ratito termino y luego pasamos a las preguntitas, por favor. ¿Ya? Un ratito termino con esto. A ver, mire, esto cuando yo... A ver, profesor Freddy, por favor. Mire, este esquemita yo lo tenía siempre, cuando era maestra de aula, lo tenía en mi salón, ¿no? Porque siempre que dábamos lectura, les decía, miremos el cartelito. Y eso les hacía escribir en la primera hoja todavía de su cuadernito, ¿no? Les hacía pegar esto porque me tenían que saber, pues, muy bien, ¿no? Entonces, este cuadrito me permite identificar las diferencias, mire. Todo empieza primero por el tema. Yo no puedo, si alguien me pregunta idea principal y no he reconocido el tema, me voy a equivocar. ¿Ya? Primero siempre es el tema. ¿Cuál es el tema? Ya les he dicho, ¿no? Se expresa en una frase nominal, responde a la pregunta de qué trata el texto. Ahora, los subtemas son también expresiones o palabras que se dan en frase nominal, ¿no? Tampoco no afirma ni niega. Entonces responde a la pregunta ¿qué aspectos del tema se habla? ¿No? Es como en este ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los subtemas? Acá. ¿Cuáles son los subtemas? Acá son los subtemas estos, ¿no es cierto? El tamaño del cóndor, el hábitat, la apariencia externa, la alimentación y la reproducción. Son varios aspectos que nos está hablando, no solo la apariencia externa, está el tamaño, la alimentación. Entonces, esos son los subtemas. Los subtemas vienen a ser esos aspectos del tema que se están hablando. La idea principal siempre es una oración y va a responder a la pregunta ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Entonces, yo no puedo reconocer la idea principal si antes no reconozco el tema. ¿Ya? Es una estrategia, primero, el tema siempre, ¿no? Por más que no me pregunten, de repente hay veces en las preguntas cuando damos los exámenes de comprensión lectora de la ERA, ES, etcétera, hay veces de frente preguntamos, ¿cuál es la idea principal? Pero no hemos preguntado qué es el tema. El alumno automáticamente, previamente, siempre debe reconocer primero el tema, ¿no? Entonces, lo básico siempre es el tema. Del tema se saca el subtema, la idea principal. Las ideas secundarias son las ideas que van a expresarse también en oración, son las que explican, así como les he ido ejemplificando en el ejemplo que hemos trabajado, ¿no? Explican, detallan, ¿no? Nos ponen ejemplos de repente, ¿no? Y el título también es una palabra o frase. Y el título también siempre va a contener el tema, el tema y la idea principal.
Siempre se expresa en el título las dos cosas. Por lo tanto, es importante siempre tener presente este proceso, ¿no? De ir reconociendo primero el tema y luego la idea principal, que también nos va a permitir identificar el título del texto, ¿no? Muy bien, coleguitas. Entonces, una vez que yo he hecho este proceso, y acá ya lo tenemos el cóndor andino subrayado, ahora sí yo podría identificar el tema, ¿no? Bueno, acá ya lo he escrito porque ya hemos ido deduciendo que el tema, ¿de qué trata el texto? Responde la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata? Del cóndor andino, es el tema. Los subtemas, ¿cuáles son? El tamaño, el hábitat, la apariencia externa, la alimentación y la reproducción del cóndor, ¿no? Todos del cóndor. Ahora sí les voy a pedir a todos ustedes que me ayuden a escribir la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cómo la vamos a escribir? De los subrayados que hemos hecho. A ver, ¿alguien me podría decir más o menos cómo sería la idea principal? A ver, vamos a partir, ¿ya? Acá dice, la idea, acá hay un subrayado, es un enorme ave, vive en zonas montañosas, son negros, carroños, parte de su dieta de carroña, ¿no? Y se reproducen lentamente. Todo esto tiene que estar en la idea principal, porque no podría decirte un párrafo. En este texto, las ideas están en varios párrafos. Hay ideas importantes en cada párrafo. ¿Cómo lo podría escribir? A ver, una propuesta. Le pido a algún coleguita que me ayude a ver. Ya diríamos, el cóndor andino es, ¿qué diríamos? Es un ave. Ya, ¿qué ave? ¿Es un ave chiquita? Un ave grande. Acá, ¿qué dice? Es un ave. Enorme. ¿Qué dice? Enorme. ¿Ves? No me estoy inventando, ¿no? Para eso es mi subrayado, pues, coleguitas, para eso. Cuando les pido a los chicos también, hagan el resumen, ¿de dónde hacen el resumen? De esto que han subrayado. A ver, yo les digo, hagan el resumen de esto, rapidísimo me van a hacer, mire, del subrayado lo van a enlazar, le voy a enseñar a usar los conectores y de ahí me van a enlazar. No es que yo me invento, ni es una cosa que hago por hacer, ¿no? Entonces, es un ave enorme, podría decir. A ver, ¿qué más puedo decir? Es un ave enorme. ¿Qué más? A ver. De gran peso. Vive en zonas montañosas. Ya, a ver, es un ave enorme. ¿Qué más me decía? Vamos a leer, ¿ya? De Lo que hemos gran subrayado. peso. Que viven en zonas montañosas. De gran Vive peso y enorme, ¿no es vive en cierto? zonas montañosas. También me dice que son negros. También me dice que es carroñera, ¿no? Ya, a ver. Primero voy a escribir todo lo que ustedes me dicen y luego lo ordenamos, ¿ya? A ver, díganme. Es un ave enorme. ¿Qué más me han dicho? De gran peso. Ya, de gran peso. Después, gran peso. ¿Qué más? Que vive en zonas montañosas. Ya, vive en zonas montañosas. ¿Qué más? Uy, la lectura puede avanzar. A ver, vamos a ver la lectura. Que se reproducen lentamente. Y a ver, vamos a ver qué cosa más hemos subrayado. Miremos, es un ave enorme, ¿no es cierto? Vive en zonas montañosas, son negros. Que se reproducen lentamente. Ajá, acá dice carroñera, ¿no? Y se reproducen lentamente. Muy bien. A ver, vamos a anotar y luego lo ordenamos, ¿ya? Ya, montañosas. ¿Qué cosa más será? Carroñera. Carroñera. Se reproduce lentamente. A ver, si lo queremos ordenar, ¿cómo sería? El cóndor andino es un ave enorme. Su alimentación faltaría, pues. Su alimentación. Se alimenta Carroñera de es. animales marinos muertos. Ajá, carroñera. Eso significa carroñera. Ya, muy bien. Hemos hecho una primera redacción. En esto no tenemos que ser tan inflexibles y nadie va a hacer exactamente como yo pienso, ¿no? Mire, yo podría redactar también lo mismo así, ¿ya? El cóndor
andino es un ave enorme. Ya no pondría de gran peso, porque si yo digo enorme es de gran peso, le aumentaría negra, porque es negra, ¿no es cierto? Negra, carroñera, que vive en montañas. Que vive en montañas y se reproduce lentamente. Y se reproduce lentamente. Ya, es otra forma, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre enorme? Tendría que ser negro, porque estamos hablando del cóndor, está en masculino. Ajá. Negro. Tienes razón, ¿ya? Es un ave negro. Carroñero. Negro, carroñero. ¿Ya? Ya, acá arriba, quiero que veamos la diferencia. Acá hemos un poco escrito casi en el mismo orden, ¿no? Eso quiero que vean la diferencia. Es un ave enorme, en zonas montañosas, suelen ser negros. Acá, ¿qué más decía? Carroñé, ¿no? Busca carroña y lentamente. Casi hemos hecho en el primero. Ya, en el primer ejemplo hemos tratado casi de poner todo en este orden. En este orden. Eso les quiero decir. No siempre puede ser así. Acá en el segundo, ¿yo qué he hecho? No lo he puesto ya en el mismo orden. He puesto, el cóndor andino es un ave enorme, negro. Ya, le he copiado de más abajo, ¿no? Carroñera, ya, ¿qué párrafo es carroñera? 1, 2, 3, carroñera, ¿no? Un poco ordenando. El cóndor andino es un ave enorme, negro, carroñera, que vive en montañas y se reproduce lentamente. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Pero les quiero dar de repente la precisión que no siempre hay una única forma de redactar, ¿no? Ahí también hay que ser flexible. Lo importante es que nuestro estudiante pueda identificar. Y acá aclararle, ¿no? Si yo digo es un ave enorme de gran peso, ya está casi redundando, ¿no es cierto? Uno de los dos se quedaría. ¿Es un ave enorme o de gran peso? Porque si es enorme, ya definitivamente tiene un peso, ¿no? A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿Ya? Entonces, quiero que, por favor, reconozcamos bien que el tema, el subrayado nos ayuda a identificar el tema. Y cuando nosotros también queremos identificar la idea principal, el subrayado también nos va a ayudar. Entonces, no estamos perdidos, no estamos, ¡ay! ¿Y ahora de qué trata? No estamos así. Entonces, han visto en este ejercicio sencillo cómo ese subrayado nos ha ayudado a reconocer lo más importante. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer otro ejemplito. ¿Ya? A ver acá. La narrativa oral continúa siendo, incluso en nuestros días, cuando las expresiones escritas y visuales lo llenan todo, una parte muy importante del matrimonio de la humanidad. A ver, Marianela, ayúdame. Y sigue conservando su carácter de transmisora de cultura, que fue su razón primera de existir. Antiguamente, mediante la narrativa oral, se enseñaban los mitos sobre la creación del mundo y el hombre, sobre la historia del grupo social al que pertenecía, sobre los viajes, la tecnología y el calendario agrícola. En muchas de estas narraciones intervienen no solamente el ser humano, sino también una serie de personajes extrahumanos, íntimamente ligados al hombre y a su mundo, creadores en ocasiones del uno y del otro. Estos personajes extrahumanos podían ser dioses, animales totémicos, héroes civilizados, demonios y demás. Con el paso del tiempo, el carácter del contenido temático de esta narrativa oral se fue perdiendo o difuminando
porque los tiempos cambian y la realidad y la necesidad de transmitir una determinada enseñanza. Ya, muy bien. A ver, tú misma, Marianela, ¿dónde crees que está la idea importante? ¿Qué tendríamos que subrayar? ¿De qué nos está hablando en este párrafo? De la narrativa oral. Ya, de la narrativa. ¿Qué dice? Acá es un solo párrafo que está separado con varias ideas, ¿no? Con puntos Ya. seguidos. Y Varias entonces, ¿qué oraciones. pregunta hago? Ajá, ¿qué pregunta hago? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata? De la narrativa oral. Narrativa oral. Muy bien. Ya, ahora, ¿qué es lo más importante que se dice de la narrativa oral? ¿Dónde estaría la idea? A ver, todos demos una miradita. ¿Dónde estaría la idea? ¿Ya? A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se dice de la narrativa? Mire, acá dice, la Son narrativa... expresiones escritas y visuales. Ya, está bien. ¿Qué más se dice? ¿Dónde dice eso, profesora? Expresiones escritas y orales, ¿en qué parte? Sigue conservando su carácter de transmisora de cultura. Ya, transmisora de cultura, ya. Ya, ya. ¿Y qué dice de la narrativa oral? Dice que continúa siendo... Importante. Siendo, incluso en estos importante. días, continúa siendo... ¿Qué cosa continúa siendo? Una parte muy importante del patrimonio de la humanidad. Una parte importante del patrimonio. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien, profesora. ¿No? Su carácter de profesora, que fue la razón de que antiguamente acá, esto es una idea secundaria. Miren, antiguamente nos está explicando de qué? De la narrativa oral. La narrativa oral se enseñaban los mitos sobre la creación del mundo y del hombre, sobre la historia del grupo social al que pertenecía, sobre los viajes, las técnicas y el calendario agrícola. En muchas de estas narraciones intervenían no solamente el ser humano, sino también una serie de personajes. En muchas de estas narraciones, ¿de qué está hablando? De la narrativa, nos está explicando. Es una idea secundaria. La idea secundaria nos ayuda a entender mejor con la especificación, con la explicación. Ajá, muy bien, eso es. ¿No? Estos personajes extrahumanos, ¿de qué sigue hablando? De estos personajes de acá de la narrativa. Podían ser dioses, animales. Con el paso del tiempo, el carácter, el contenido temático de esa narrativa se fue perdiendo también, se fue perdiendo, dice, ¿no? Entonces, todo esto es un complemento. ¿Cómo también reconocemos la idea principal, coleguitas? Reconocemos cuando, si yo le suprimo todo esto, lo voy a poner en rojo, a ver, ya. Si yo lo suprimo todo esto, lo voy a poner en negro ya en esto. No sale. Ya. Si yo lo suprimo todo esto que está resaltado con amarillo, tendría sentido el texto y empiezo a leer. Y sigue conservándose su carácter transmisora de cultura. ¿De qué estamos hablando? Si yo le suprimo la idea principal, el texto no tiene sentido. Que tiene su razón en la primera, antiguamente, entonces no hay una relación. Entonces la idea es, por eso es idea principal. La idea principal es aquella que le da sentido al texto. Entonces, ¿cómo podríamos decir cuál sería la idea principal? La narrativa oral, en la idea principal está el tema, ¿no es cierto? ¿Qué se dice del tema? La narrativa es una parte muy importante del patrimonio de la humanidad. Ya. Es parte importante del patrimonio, ¿no? Importante. Ya. Importante del patrimonio de la humanidad. También hay, maestra Rosa, clasificando todo el contenido. También la antigüedad, por ejemplo, la antigüedad vendría a ser su subtema.
porque nos está hablando también antiguamente de qué cosa era la Ajá, narrativa oral también. ajá, Después en una parte también dice sobre los contenidos temáticos, ¿no? Que esta narrativa oral, de alguna otra manera, ha estado difundiendo o tal vez se ha estado perdiendo. Dice en, lo último, en la última ajá, parte también del texto. ajá, muy bien. Ya, me interesa que hablen eso, coleguitas. Sí, ahí nos perdemos un poco. Dice muchas cosas, pero hay que saber reconocer lo más importante. Dice eso, pero eso sí va una idea secundaria. ¿Qué es lo más importante? Acá dice que a partir de todos estos puntitos seguidos, siempre con el paso del tiempo el carácter se ha ido perdiendo, pero los términos ya de transmitir una determinada enseñanza han cambiado. Pero sigue vigente. La narrativa oral es parte importante del patrimonio de la humanidad. ¿Está vigente o no está vigente? ¿Sigue vigente o no? Es su carácter de transmisora de cultura. ¿Sigue vigente Claro, o no? sigue vigente. Sigue. La narrativa oral continúa vigente, sigue, puede ser, ¿no? Continúa Vigente. vigente a pesar de los años. No vamos a poner eso ya. A pesar de los cambios de los años, dice, ¿no? Acá dice, por eso, a pesar de los cambios, han cambiado a los personajes y todo eso, ¿no? Continúa vigente. A pesar, y es parte importante de la patrimonio de la humanidad. En este caso, este no tiene título. ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería el título? La importancia de la narrativa oral, ¿podría ser? Nos está hablando de la importancia. En el título, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar el tema y la idea principal, ¿no? Ya. Tiene que estar lo que diga narrativa oral, algo de narrativa. Ya, el título siempre debe ser más impactante, más preciso, más ¿no? ¿Qué nos está diciendo de la narrativa? Las dos cosas se tienen que reflejar, pero no en oración, sino en una frase. ¿Qué nos está hablando? Narrativa oral, patrimonio de la humanidad, podría ser. Podría ser. ¿Ya? ¿Otro? Sigue vigente. Ya, muy vigente. En vez de decir sigue vigente, si yo digo sigue vigente, ya es oración. Tendría que decir vigencia nomás. Vigencia de la narrativa oral. ¿Ya? O sea, no hay que poner verbo. ¿Ya? Entonces, esto requiere mucha práctica, coleguitas, ¿no? Como les digo, nosotros vamos a hacer unos talleres presenciales con las diferentes UGELs, donde vamos a hacer con muchos ejercicios estas cositas, ¿no? Porque en virtual no es tan didáctico, pero algo se puede hacer. Hasta esta parte vamos a reforzar el subrayado. Quiero, por favor, este material es un material que deben tenerlo todos los maestros y también todos sus estudiantes. Estamos elaborando un material con puras estrategias que en 4 semanas ustedes van a tener tanto en Word como en PPT para que puedan dictar sus clases, para que puedan darle a sus estudiantes. Como vamos a trabajar con los papitos también, a los papás también les podemos dar, ¿no? Para que ellos nos ayuden, ¿ya? Entonces, lo que una vez más les recalco que la importancia de hacer este proceso, ¿ya? Primero subrayemos, colegas, subrayemos, luego inmediatamente va a salir el tema, los subtemas, la idea principal, las ideas secundarias y el título. Esta es la secuencia. Todo esto debe ser en un manejo, así los estudiantes deben saber como el Padre Nuestro, como se dice, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy día pues estamos con la tarea de reconocer, por favor, le pido cierren sus micros, de reconocer las ideas principales y vamos a pasar a otro tema ahora sí. Hay tipos de textos por la ubicación de la idea principal, es algo que también todo maestro debe saber, ¿no? Las ideas pueden estar en inicio, final, medio, y hay veces está difuminado en todo. Entonces, esta primera parte, por favor, esta parte voy a compartir con la profesora especialista de la UGEL Antabamba, la profesora Jenny
La profesora Jenny Lazo Ponceda, ella también es especialista del área de comunicación de la UGEL Antabamba, y le voy a pedir por favor que pues pueda compartir esta parte. Y luego va a haber un espacio para las preguntas. Adelante, profesora. Bien, maestra, le agradezco. Muy buenas tardes con cada uno de los presentes que están aquí, con los maestros directores, con los profesores de los diferentes niveles que han tenido bastante expectativa para poder participar de esta asistencia técnica. Le saluda la profesora Jenny Lazo Fonseca de la UGEL de Antabamba, y en este caso, cuando la maestra Rosita deje de compartir, voy a yo compartir el texto para hablar sobre el siguiente tema que es importante también para nosotros, ¿no? Va a ser los tipos de texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Maestra, ¿usted va a continuar compartiéndolo? No sé, ¿O yo lo comparto? ¿Desea que lo comparta yo o usted lo comparte? No sé. Ya, yo lo compartiré en todo caso, pero tendría Ya. usted que dejar de compartir. Ya. Muy bien, muchas gracias. Un momentito, por favor. Bueno, colegas, como les iba comentando, estas asistencias tienen el objetivo de fortalecer a los maestros, ¿no? A nosotros los maestros. Tenemos que tener un buen manejo de todas las estrategias para poder conducir adecuadamente este proceso de lectura, ¿no? Ya. ¿Se está compartiendo, maestra? Sí. ¿O aún no? Sí, ¿Ya se está compartiendo? Muy bien, entonces, como la maestra Rosa había indicado que la lectura tiene que ser placentera, tiene que ser como aquello que cuando nosotros vemos la televisión y estamos viendo nuestra novela favorita y alguien lo apaga, le decimos, no, por favor, no, estoy en un momento importante, déjame ver ese espacio, ¿no? Entonces, nuestra lectura debiera ser así de interesante, de emocionante, ¿no? Y para esto, en este caso, a mí me ha tocado hablar acerca del texto por la ubicación de la idea principal. Entonces, en ese sentido, nosotros ya también vamos a tratar de hablar del texto, pero para esto es muy importante saber que el texto está compuesto por párrafos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos en este caso que ubicar en cada párrafo dónde están ubicados las ideas principales, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A los lectores, reconocer estos elementos que son macroestructurales, que nos van a dar más información. Por lo tanto, vamos a poder entender el texto. Entonces, en este momento, nosotros vamos a aplicar todo nuestro conocimiento, ¿no? Para poner en práctica. Entonces, ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué es un párrafo? ¿No? Ahora, el párrafo, ¿no? Dice, es un texto que tiene un conjunto de ideas, ¿no? Y se van agrupando o uniendo, y estas van unidas, ¿no? De significado, y luego nos dan un sentido. Entonces, tenemos un conjunto de ideas, de oraciones, y estas al ser conectadas van a formar el párrafo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la unión de todos estos párrafos van a dar como resultado al texto, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre estos 5 tipos de párrafos, ¿no? El párrafo analizante, sintetizante, encuadrado, analizante, paralelo. Vamos a empezar con el primero, ¿no? El texto analizante o deductivo. Ya. En este caso, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Tenemos que ubicar en este párrafo en qué parte está ubicado la idea principal, ¿no? En este párrafo nos indica y nos dice que la idea principal está
al principio del párrafo, ¿no? Y luego se van a desarrollar las ideas secundarias. Entonces, en este ejemplo, nosotros vamos a analizar en qué parte está la idea principal. Y para esto invito a uno de los maestros o maestras para que pueda leer este pequeño texto, por favor. Los desastres o catástrofes ambientales son eventos que producen un gran deterioro de la naturaleza y tienen consecuencias negativas para la población. Según su origen, pueden ser naturales o antrópicos. Los desastres naturales se producen cuando ocurre un fenómeno natural de gran magnitud, como un terremoto, un ciclón, la erupción de un volcán o una inundación. Estos fenómenos son procesos naturales, no son catástrofes en sí mismos, pero se convierten en desastres cuando ocurren en zonas pobladas y afectan la vida y las actividades de las personas. Por ejemplo, cuando un volcán entra en erupción, las consecuencias son desastrosas para las ciudades cercanas. Muchas gracias, maestra. En este caso, la pregunta será, en este texto analizante o deductivo, nos dice que la idea principal va al principio del párrafo. Entonces, a la maestra que ha leído, preguntaría yo, ¿cuál sería la idea principal? ¿De qué se está hablando en este texto? Los desastres. Los desastres o catástrofes. De los desastres o catástrofes ambientales. ¿Qué más? Son producidos. Son eventos que se producen, ¿no? ¿Qué producen? Un gran deterioro de la naturaleza. Muy bien, aquí aparece un conector. Entonces, para que nosotros no nos olvidemos, lo que yo voy a tratar de hacer es, lo voy a resaltar y lo voy a subrayar para que nos demos cuenta. Ahí, para poderlo ver. Ahí se visualiza. Ya, entonces, esta idea principal donde dice aquí los desastres o catástrofes ambientales son eventos que producen un gran deterioro de la naturaleza. Hasta aquí hay una idea importante y a continuación hay un conector, ¿no? Por lo tanto, va a ir explicando, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor voy a salir. No entiendo nada. ¿Qué más nos dice de esta idea principal de los desastres o catástrofes? ¿Qué más nos dice? Nos dice que tienen consecuencias negativas. ¿Qué más? Población. Según su origen puede ser natural. Claro, pueden ser naturales o antrópicos. En el siguiente párrafo, ¿qué más está diciendo de esta idea principal? Los desastres naturales se producen cuando ocurre un fenómeno natural de gran magnitud, como un terremoto, un ciclón, la erupción de un volcán, catástrofe. Muy bien, y aquí sigue describiendo, sigue comentando, vuelve a reiterar, ¿no? Sigue hablando de esta idea principal y vuelve a reiterar diciendo estos fenómenos y sigue explicando, ¿no? ¿Qué más dice? Son procesos naturales. ¿Qué más? No son catástrofes en sí mismos, ¿no? Y sigue otro conector todavía. Dice, pero se convierten en desastres cuando ocurren en zonas pobladas y afectan la vida y las actividades de las personas. Y aquí, ¿no? Además, da un ejemplo. Entonces, el texto analizante tiene una particularidad que la idea principal está al inicio. Miren, si se dan cuenta, está en el primer párrafo, ¿no?
Y en los siguientes párrafos o a continuación sigue explicando, detallando, va dando ciertas cualidades. Entonces, aquí tenemos otro texto también. A ver, vamos a continuar analizando este texto analizante o deductivo. ¿Quién podría ayudarme a leer, por favor, el texto Las orquídeas? Las orquídeas representan una parte importante de la industria de plantas ornamentales. Se cultivan sobre todo variedades híbridas, obtenidas casi siempre de especies tropicales. Existen también un comercio clandestino de especies protegidas que mueve cerca de 10 millones de plantas al año. Las orquídeas se encuentran distribuidas por casi todas las regiones del planeta, faltando solo en los desiertos extremos y en las tierras permanentemente heladas. La familia está mejor representada en los trópicos, donde se hallan confinadas numerosas especies, muchas de las cuales son plantas epífitas que viven sobre troncos y ramas de los árboles. Muy bien, muchas gracias, maestra. La pregunta aquí también, ¿no? ¿Dónde se ubica ya la idea principal en este párrafo? Ayúdenme a ubicar, por favor, la parte más importante que resume la parte más importante del cual se va a seguir hablando más adelante. Las orquídeas representan una parte importante de la planta ornamental. Muy bien. Y además, aquí hay un puntito, ¿no? Entonces, aquí ya nos está dando un indicio, ¿no? De que aquí está la idea principal. Por lo tanto, lo voy a resaltar. Lo voy a resaltar y subrayar para que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿no? Y aquí, a continuación, nos sigue hablando sobre otras ideas secundarias, ¿no? Que nos va a ayudar a entender mejor el texto, ¿no? Entonces aquí nos dice, está hablando de las orquídeas, ¿no? Nos va a decir que se cultivan sobre todo variedades híbridas, ¿no? Obtenidas casi siempre de especies tropicales. Existen también un comercio clandestino de especies protegidas que mueve cerca de 10 millones de plantas al año. Y aquí reitera, vuelve a hablar, las orquídeas se encuentran distribuidas por casi todas las regiones del planeta, faltando solo en los desiertos extremos, ¿no? Y así sucesivamente, en este tipo de texto analizante, ¿no? Ocurre que la idea principal siempre está al inicio del párrafo. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, un cuento, es muy importante darnos cuenta dónde está la idea principal, ¿no? Si la idea principal está al inicio, entonces estamos hablando de un texto analizante. Y más adelante lo que va a hacer es explicar mejor a través de las ideas secundarias o va a detallar, ¿ya? A continuación vamos a leer el texto sintetizante o deductivo. En este caso es al revés, ¿no? Dice que se presenta varias ideas secundarias que se resume en una idea principal, ¿no? Y en este caso la idea principal va a ir al final del texto, ¿no? Entonces va a ocurrir lo contrario. Quiero pedir, por favor, si algún maestro o maestra me puede ayudar a leer, por favor, este texto. ¿Algún maestro o alguna maestra, por favor? Se presenta varias ideas. Sí. Adelante, maestra, lea, por favor. El mouse. A ver, ¿qué dice del mouse? El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto,
para dibujar o incluso para jugar y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo que si no es correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, en este párrafo está empezando por las ideas secundarias. Está empezando a detallar, ¿no? Cómo es el mouse. Aquí dice es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora. Y sigue comentando, dice, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar, dice, ¿no? Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo que, si no es la correcta, puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Y aquí hay un conector, ¿no? Y a partir de este conector, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la idea principal, maestra? ¿Podría comentarme, por favor? Es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Claro, entonces aquí está la idea principal. Entonces la peculiaridad de este texto, ¿ya? La peculiaridad de este texto va a ser que aquí está la idea principal. Por lo tanto, lo voy a resaltar, lo voy a subrayar para que podamos recordar y voy a pasar a dar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Aquí hay otro texto también. A ver, ¿quién podría ayudarme a leer, por favor? Vamos a leer este texto de Sin las drogas. ¿Alguna maestra o algún maestro, por favor? Está bonito esto. Vas a estar abierto y no hay suma. Y Maestra, yo le ayudo con la lectura. Adelante, maestra. Muchas gracias. Sin las drogas habría una considerable disminución del número de muertos, de muertos piltrafas humanas por ellas causadas. La sociedad se liberaría asimismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Por lo tanto, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de las drogas de la sociedad. Muchas gracias, maestra. Miren, en este caso también, miren, hay varias ideas secundarias, ¿no? Nos está hablando, ¿no?, de las drogas. Sin las drogas, dice, habría una considerable disminución del número de muertos piltrafas, ¿no?, humanas causados por ellos. La sociedad se libraría asimismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Y aquí aparece un conector, ¿no? Y luego del conector hace un comentario, dice, es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Entonces, ¿dónde se encuentra la idea principal en este párrafo, por favor, maestra? Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo. No entra ahí el Zoom. ¿No es cierto? Está muy bien. Aquí es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Entonces, ahí rápidamente nosotros encontramos la idea principal. Lo voy a resaltar para que podamos ver. Este es un texto sintetizante, como su nombre dice, inductivo también, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de texto. ¿Ya? El siguiente tipo de texto ya también es un texto analizante, sintetizante o centrado, ¿ya? Entonces, les pregunto, ¿cómo será este tipo de texto de acuerdo a este título que está llevando? ¿Alguien podría comentar? ¿Dónde estará la idea principal?
En el centro de un párrafo. El medio, Claro, al centro. fácilmente, ¿no? Aquí dice, se presentan las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, que a su vez desarrollen otras ideas secundarias. Es decir, la idea principal está al centro del párrafo. Y aquí vamos a leer uno de los ejemplos. ¿Quién me podría ayudar a leer, por favor? Al centro. Y vamos analizando. No hay problema si nos equivocamos, colegas. Aquí vamos a ir analizando y vamos a encontrar la idea principal. ¿Quién podría ayudarme a leer, por favor? ¿Puedo leerlo? Adelante, maestra. Uno de los primeros estudios sobre la nutrición fue hecho por Santorio en 1614, quien se pesaba antes y después de las comidas con el fin de averiguar cuánto del alimento comido se desvanecía en forma de sudor insensible y de calor. Más tarde, los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, liberando energía, y que el contenido de energía de ese cuerpo podría ser medido, la unidad de medición adoptada por la caloría alimenticia. Ella es conocida también como la gran caloría. La caloría es la cantidad de calor requerido para elevar 1 kilogramo de agua o un grado centígrado. Grado de centígrado. Muchas gracias, maestra. Entonces, ahora es nuestro reto ubicar dónde está la idea principal. Más tarde, los investigadores descubrieron. Muy bien, ajá, muy bien. Se ganaron una estrellita más. Este conector aquí nos ayuda a poder ubicar rápidamente, ¿no? La idea principal. A ver, los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, ¿Qué liberando energía, y que el contenido de energía de ese cuerpo podría ser medido hasta alimenticia, hasta donde está el punto. Claro. Ajá, y aquí el punto también nos ayuda para que nosotros podamos encontrar esta idea principal. Por lo tanto, lo vamos a subrayar y también lo vamos a resaltar para que nosotros podamos darnos cuenta. Entonces, queridos colegas, cuando nosotros analicemos los textos así con nuestros estudiantes, podemos irlo trabajando así. Entonces, se hace un poco más comprensible, se hace más interesante esta lectura y los estudiantes van entendiendo y se van recreando. Y a continuación vamos a pasar al texto encuadrado o reiterativo. ¿Ya? En este caso se presenta una idea principal que se desarrolla en varias ideas secundarias para finalizar con una idea principal que resume lo anterior. Aquí necesito también una voluntaria o un voluntario, por favor, que me ayude a leer. A varias ideas para finalizar con una idea principal que se resume lo anterior. A ver, ¿algún maestro, alguna maestra, por favor? Volvemos a leer para que puedan entender, ¿ya? Aquí dice, se presenta una idea principal, ¿no es cierto? Luego dice que se desarrolla en varias ideas secundarias. Y aquí también nos dice, para finalizar con una idea principal que resume lo anterior. ¿Ya? Ahora necesito que alguien me ayude a leer, por favor. Yo leeré, profesora. Adelante, maestra. 1. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y las ciudadanas dispuestas a la acción y concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia o sumisión lo que produce uso de las armas.
Muy bien, gracias maestra. Entonces, aquí como dice que se presenta una idea principal, primero vamos a ubicar a la armas. idea principal. Las El armas cual- y los instrumentos. Ajá, Hasta ¿qué más? sometimiento. Muy bien, Hasta aquí otra vez, sometimiento. el punto nos ayuda. Claro. ¿No es cierto? El punto nos ayuda a ubicar la idea principal, ¿no? Y lo vamos a resaltar, ¿ya? Nos ha dicho que se presenta una idea principal. Ahora también nos dice se desarrolla en varias ideas secundarias. Entonces, por aquí me imagino que están las ideas secundarias y tenemos que ubicar ya a la idea principal que resume lo anterior. ¿Cuál sería esa idea principal que resume lo anterior? A ver, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada que por buena edad, sí. Cuando eso, violencia es la sumisión. Cuando eso solo es violencia y sumisión. En el anterior ejemplo. ¿Dónde estaría la siguiente idea principal? Cuando es solo violencia o sumisión lo que produce uso de las armas. Muy bien, colega, se ha ganado otra estrellita. Y aquí está resumiendo, ¿no es cierto? Aquí en este párrafo, miren, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Y aquí sigue comentando, dice, ¿no? Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y las ciudadanas dispuestas a la acción y concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. Y aquí ya para resumir utiliza un conector. Dice, no, de otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada, que el poder nace del fusil, ¿no? Y aquí lo resume la idea, ¿no? Cuando es solo violencia o sumisión lo que produce uso de las armas. Ajá, muchas gracias, maestra. También esto lo vamos a resaltar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente texto. ¿Ya? El siguiente texto también es un texto encuadrado o reiterativo. En este caso, quiero pedir la ayuda de otro colega para que me pueda ayudar a leer, por favor, para poder analizar este texto. A ver, profesora, ¿se entiende por libertad a aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad? Maestra, un momentito, por favor, discúlpeme. El maestro que está hablando, que apague, por favor, su micro para que podamos continuar leyendo, o si no, profesora Rosita, siléncielo al maestro, por favor. Adelante, maestra. Bien, se entiende por libertad a aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. En tal sentido, suele ser denominada libertad individual. El término libertad se vincula a la soberanía de su país en la vertiente de libertad nacional. Aunque desde esta perspectiva tradicional, la libertad puede ser civil o política, el concepto moderno incluye A ver, maestra. Profe Luis Chávez, apague su micrófono. Ya. Muchas gracias, maestra. Estaba indicando, aunque desde esta perspectiva tradicional, la libertad puede ser civil o política, el concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales como la igualdad de oportunidades o el derecho a la educación. Pese a todas estas particularidades históricas, se conserva aquella parte esencial de su definición que afirma que libertad es la autonomía de la voluntad
a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. Muchas gracias, maestra. Entonces, aquí en este caso también tenemos que ubicar la idea principal. ¿Dónde estaría ubicado la idea principal? A ver si se dan cuenta, por favor. En este texto encuadrado debe estar al inicio y al final. Al inicio. ¿Ya? ¿Cuál sería? Por favor, léame el texto. Se entiende Se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. Y aquí hay un punto seguido, ¿no es cierto? Entonces, esto a nosotros nos ayuda a ubicar la idea principal. Entonces, está muy bien. Y aquí van a empezar a salir las ideas secundarias para poder explicar mucho más, ¿no es cierto? Y va a hablar, por ejemplo, de la libertad, va a decir, suele ser denominada libertad individual, ¿no? Y sigue hablando de la libertad. El término libertad se vincula a la soberanía de su país en la vertiente de libertad nacional. Aunque desde esta perspectiva tradicional, la libertad puede ser civil o política, dice, ¿no? El concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, como la igualdad de oportunidades o el derecho de educación, ¿no es cierto? Entonces, ahora, tenemos que ubicar la siguiente idea principal. ¿Dónde está resumiendo ya también al final lo que dijo? A ver. Afirma que libertad es la autonomía de la voluntad a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, ahí nosotros estamos observando, ¿no? En este tipo de texto, en el texto encuadrado, la idea principal está al inicio y al final. Entonces, es muy importante identificar en este sentido porque nos va a permitir entender de qué está tratando el texto. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al último texto, el texto paralelo. Este texto es bastante interesante también, ¿no? Porque en estos textos el emisor se limita a hacer descripciones, no explica o justifica una idea principal. No existe una idea jerárquicamente superior a otras u otros. El texto o fragmento carece de idea principal, ¿no es cierto? Ya, y quiero pedir por favor a algún voluntario o voluntaria para que me lo pueda leer para analizar este texto. ¿Algún maestro o maestra, por favor? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? A ver, yo voy leyendo, ¿ya? Y luego vamos analizando. Dice, los parques nacionales son territorios bastante extensos que presentan unos varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies de animales o vegetales, la geología y los hábitats ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. ¿Ya? En este caso, si nosotros queremos averiguar, ¿no? ¿De qué está hablando? Entonces, en el texto paralelo no vamos a encontrar las ideas principales, ¿no? ¿Por qué? Está hablando más bien a través de las ideas secundarias, ¿no? Está haciendo descripciones. Por ejemplo, ¿no? Los parques nacionales, ¿qué son? Son territorios extensos. Y sigue hablando, dice, ¿no? Presentan varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano. Y sigue describiendo donde especies animales o vegetales, ¿no? La geología y los hábitats ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. Otros lo llaman a este texto paralelo un texto equivalente, ¿no? A lo que es igual, ¿no? Entonces,
En este caso, nosotros no vamos a encontrar a la idea principal. Entonces, queridos colegas, hasta este punto yo he expuesto acerca de los tipos de texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Muchas gracias. Adelante, maestra Rosita. Muy bien, gracias profesora Jenny. Y sí, pues efectivamente, esto es un tema que requiere mucha ejercitación, mucha práctica. Y como les decía, pues hacerlo virtualmente no es tan funcional como sería presencial, ¿no? He estado leyendo también entre los chats sobre cómo reconocemos la idea principal, ¿no? Vuelvo a recalcar, para reconocer primero la idea principal, tenemos que saber subrayar. Subrayamos lo relevante, reconocemos primero el tema. Primero tenemos que reconocer el tema. Luego, de reconocer el tema, tenemos que hacer este proceso, ¿no? Primero reconocemos el tema. Acá, ¿no? Reconocemos el tema y luego inmediatamente pues del tema se puede deducir la idea principal. La idea principal contiene el tema. Yo no puedo reconocer la idea principal si no reconozco primero el tema. Entonces, por ejemplo, en este del cóndor, ¿no? ¿De qué trata el texto? El cóndor. ¿Qué es lo más importante que te dice? Que el cóndor es un ave enorme, es negra, es carroñera, se reproduce lentamente. Eso es lo más importante que se dice. ¿Cómo lo he reconocido? A través del subrayado, donde en cada párrafo he identificado ideas importantes, ¿no? Muchas estaban al inicio, al medio o al final, lo que dice lo que la profesora Jenny ha ido explicando. Entonces, miren, colegas, esto no se logra con conocer el tema, comprender un texto, no se logra con una asistencia técnica. Es una práctica constante. La persona que está leyendo constantemente, que practica la lectura constantemente, es como una bailarina entrenada, ¿no? Es como un futbolista entrenado también. El futbolista que ha entrenado bastante sabe hacer los pasos precisos, ¿no? Sabe hacer cómo responder a la pelota, ¿no? Igual es un lector, una persona lectora, lee inmediatamente, ya deduce, ¿no? Estos son solo ayudas, no con esto ya comprendo el texto, estos son solo ayudas que nos permiten comprender, pero la comprensión en sí, la comprensión implica pues una práctica constante, ¿no? Como les digo, no me voy a cansar de repetir que es como esa bailarina entrenada, ese futbolista entrenado, que va a tener buenos reflejos, buenas respuestas. Así es la persona que lee bastante, ¿no? Entonces, inclusive sin saber esta teoría, dice, esto es lo más importante, ¿no? Pero esta teoría, esta explicación, esta asistencia le ayuda a entender mejor, a comprender mejor. Por eso cuando dicen, a ver, yo les voy a dar un curso de comprensión lectora, a leer en, no sé, en 3 meses vas a leer tanto por tantas palabras, ¿no? Vas a comprender el texto. Eso es para mí es un fraude, ¿no? Porque nadie lee y no tiene el hábito de la lectura. La lectura se consigue con práctica. Por eso que estamos impulsando este proyecto de lectura para que lean diario los estudiantes, diario, y van a fortalecer pues sus capacidades lectoras, ¿no? Y pues en ese rol mediador también, en ese rol mediador de lectura tenemos que también nosotros siempre contagiar esa disposición, esas ganas de leer, ¿no? Y como dice Isabel Solé, que la lectura siempre es un proceso interactivo. Significa que hay que preguntar. Las preguntas impulsan a pensar hacia adelante. Una mente sin preguntas es una mente que no está viva, ¿no? Quiere decir que si yo les hago leer media hora y no les pregunto nada y se cayó, abran su libro, lean su libro y cierren el libro, bueno, no hemos hecho esa activación, ¿no es cierto? No les hemos incitado a pensar. Con que le preguntemos estas preguntitas sencillas, ¿qué te pareció la lectura? Coméntame la parte que más te gustó, algo así, sin necesidad de decirle cuál es el tema, la idea principal, que nos requiere ya mucho más
un procesamiento más complejo, pero por lo menos si él me va comentando de qué trata, qué ha entendido, qué le ha gustado, ese hecho de estar interactuando, ¿no? De saber qué ha querido decir el lector, comentar entre compañeros, preguntarse, ese hecho los va a incitar a pensar. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestros estudiantes estén con esa mente activa, ¿no? Con esa, que sean pues, que no sean solo pasivos receptivos, sino activos. Entonces la pregunta ayuda, ¿no? A ver, ¿y qué hubieras hecho tú? ¿Y por qué no te gustó? ¿Te gustó? O sea, unas preguntas espontáneas, sin necesidad de que eso está mal, está bien, no hay respuesta correcta, incorrecta, no hay, porque es su pensamiento, ¿no? Luego yo poco a poco iré orientando ya más o menos a estas preguntas, ¿no? Que todos debemos hacer siempre también en el nivel literal, inferencial, crítico, reflexivo, ¿no? Que es importante también, ¿no? Que va a ser motivo de otra asistencia. Entonces yo les quiero agradecer, Maestra coleguitas, Rosita, perdón. por su tiempo, Profesora porque Rosa. Sí, un ratito, ¿no? Es un momentito, profe. Porque valoro, colegas, de que todos tienen múltiples actividades que hacer, pero veo que también hay maestros que siempre están en el camino de ir fortaleciéndolo. Hay muchos que quizás conozcan ya este tema, pero han entrado porque quieren conocer más. Hay algunos que faltará fortalecer. Siempre el conocimiento es amplio y nadie puede, pues, saberlo todo, ¿no? Donde vayamos podemos no solo escuchar, también compartir, sugerir. Y yo le voy a dar pase también a la profesora Jenny y luego habrían algunas preguntas. Sí, Profesora maestra Jenny. Rosita, muchas gracias. Si hay la asistencia, por favor, si se podría compartir la Compártalo asistencia para los maestros. Sí, compártalo. No puedo compartir el PPT, no sé, sí. No sé, no lo puedo compartir por este grupo, pero de repente lo pasamos por nuestros grupos internos. No sé qué pasa que en el chat no lo puedo compartir. ¿O usted, profesora Jenny, lo puede compartir? Está en el grupo. A ver, lo voy a intentar. No sé, no puedo compartir. Yo pienso que no se puede compartir porque es pesada la información. Entonces, lo que ya. haremos más bien será compartir a través del grupo de WhatsApp de los especialistas de la UGEL. A cada UGEL lo enviaremos, pediremos que lo compartan y así será la forma de compartir. Gracias, profesora Rosita. En este También sentido, hay en también... su correo, pueden mandarnos en la asistencia y ahí también le podemos pasar, ¿no? Ya, Sí. mire, este material tenemos tanto en PPT como en Word también, ¿no? Para que ustedes puedan usarlo con sus alumnos, estos ejemplos, también lo pueden trabajar con ellos, ¿no? De eso se trata, de poder ayudarnos, de poder facilitar el material, y ustedes saben que elaborar un material también no es sencillo, ¿no? Lleva un tiempo, entonces lo pueden usar, coleguitas. ¿Alguna otra pregunta que he visto, por favor? Que sí tenemos dificultad en reconocer la idea, ¿no? Principal. Como le digo, otra estrategia para reconocer la idea principal también es suprimir la idea más importante. Vamos suprimiendo, es todo un ejercicio, ¿no? Yo voy suprimiendo. Por ejemplo, a ver, acá yo suprimo esta parte, toda esta idea, y va a tener sentido el texto. Si yo veo que la idea principal la suprimo y no tiene sentido el texto, esa es la idea principal, por supresión también, ¿no? Hay varias formas, por supresión. O también voy viendo, reconociendo esto, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice en los textos, subrayando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna sugerencia, coleguitas? También para las otras vergüenza tanto tiempo ya. Profesora, que apaguen sus micrófonos. Sí, que apaguen sus micrófonos. Sean respetuosos, coleguitas, por favor. Ya. No los silenciamos a todos porque como queremos que participen también es un problema. Miren, esta asistencia vamos a dar el próximo jueves, 4 jueves, ¿no? O sea, 3 jueves más en diferentes temas y van a estar acá los especialistas de comunicación. Somos especialistas de comunicación del área de comunicación los que estamos dando esta asistencia, ¿no? Como le digo, es en el marco del proyecto. Habrá otra asistencia como
implementar las bibliotecas familiares. También estamos preparando una asistencia para eso, ¿no? Para que todas las familias puedan también tener un espacio de lectura en su casa, ¿no? Y de esa manera hacer el ejemplo desde el hogar. ¿Alguna sugerencia? Adelante, coleguitas. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. En todo caso, queda el compromiso de compartirles. Tenemos algunos grupos. Profesora, una consulta. Sí, sí, profesora Berta, adelante. Profesora, buenas tardes. Colegas con todos, muy buenas tardes. Una consulta. ¿Van a enviar el link de asistencia para poder nosotros enviar nuestra asistencia? Gracias. Sí, ya está en el chat. ¿Sí? ¿Lo han mandado? Sí. Estoy buscando Sí. y no lo encuentro. Bueno, la clase que se ha dado el día de hoy ha sido muy interesante. Rosa, no hay el link. Profesora algunas dudas. Profesora Jenny. Profesora Rosa, tengo dificultad para enviar la asistencia. Yo he capturado la asistencia de los maestros a través del celular. Sí, no sé, no podemos compartir, no sé qué ha pasado, que tampoco podemos compartir el material, pero queda el compromiso que estamos compartiendo ya a todos nuestros especialistas de todas las UGELs, ellos lo van a compartir en todos sus grupos WhatsApp, por favor. Lo vamos Bueno. a compartir, ¿ya? Solo queda agradecer a ustedes por vuestro alcance, realmente nos va a servir bastante. Gracias por vuestros aportes. Y bueno, no es tan importante la asistencia, o sea, el control de asistencia. Lo bueno es que los que han podido captar y recepcionar todos estos aportes, bienvenidos pues también, ¿no? Gracias, Rosita, muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces les vamos a partir en PPT y en Word, ¿ya? En breve les estamos mandando. Gracias. Y el próximo jueves estamos nuevamente a las 4 con otro tema. Ajá. Gracias. El PPT ya está en el chat, profesora Rosita. ¿Ya Los está? maestros lo pueden usar, sí. En el Ya. chat del Zoom ya está. Ya lo pusiste ya. Ya, ahí está, colegas. Pueden descargarlo entonces. Gracias, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y un feliz día a todas las mamás, por favor, a las madres maestras, que hacemos una doble labor, ¿no? De ser madres en casa y madres también con nuestros estudiantes. Un feliz día. Que Dios las bendiga. A ver, un saludo a las mamás. Sí. Sí, bueno, gracias. Y efectivamente, Rosita y todos los colegas y fundamentalmente las colegas especialistas y las colegas maestras del área de comunicación que estuvieron presentes acá, reciben el saludo afectuoso por el Día de la Madre, día en que se recuerda pues a nuestras madrecitas, a nuestra mamá, a quien tenemos el amor, el único amor, creo, el amor más filial, o la fidelidad, o la lealtad más pura a nuestras madres. En ese sentido, un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y festejen bien mañana y el domingo también. Gracias, Rosita, yo sé que lo vas a hacer también lo propio. Gracias. Profesora Rosa, igualmente, muchas gracias. Agradecerle a cada uno de los maestros que de manera apasionada han venido y han participado en este taller de asistencia, en el cual hemos tenido la intención de facilitarles para poder desarrollar la comprensión de textos, que es lo que queremos fortalecer en nuestros estudiantes. Muchas gracias y un abrazo a cada una de las maestras y a las esposas de los maestros que están aquí presentes, que pasen un día hermoso por el Día de la Madre. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo, profesora Rosita, y a cada una de las especialistas de toda la ADRE de Apurímac. Un abrazo, profesora Susana. Muy bien, gracias. Gracias a todo el equipo de especialistas también de las diferentes UGELs. Este es un esfuerzo de especialistas de la ADRE y de todas las UGELs. Muy bien, hasta pronto. Feliz día a todas, profesoras.
Gracias, gracias. Feliz día y hasta la próxima. Hasta la próxima, Marianela, un feliz día. Profesora Rosita, ¿está usted todavía?